No sé. Tiene que ser en cocina. Puede ser como desde aquí, después pasamos a... Pues muy buenas tardes. Estamos aquí con el doctor Eric. El doctor Eric es un investigador, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. El profesor Eric tiene pues una trayectoria amplia en el uso de herramientas de relación estructura-actividad y particularmente en el uso de la inteligencia artificial para este tipo de simulaciones o de modelaciones matemáticas que finalmente todo esto de relación estructura-actividad pues son modelaciones matemáticas y aplicado pues al sector farmacéutico. Así que, doctor Eric, te agradecemos mucho tu espacio, tu oportunidad, todos les damos la bienvenida y te cedemos el micrófono. Adelante, muchas gracias. Hola, doctor. Doctor Correa, muchas gracias por la invitación nuevamente, por brindarme la oportunidad de estar aquí. Y pues bueno, yo soy profesor de la FE Zaragoza. Particularmente, pues el área que siempre me gustó y en el que me especialicé durante maestría y el doctorado fue en el área de la química orgánica, principalmente en el área de la síntesis orgánica. Y pues y bueno, cuando uno se mete a estos temas, a estas áreas, pues uno quiere optimizar los recursos, porque es mucho el tiempo que se invierte para hacer nuevas moléculas, para no solamente llegar y filtrar, ¿no? Porque hasta eso tiene su chiste y pues ya toma su tiempo. Entonces, durante mis estudios de maestría, pues tuvimos la sorpresa de que estuvimos bastantes años desarrollando una molécula, esperando que iba a tener mejor actividad, y era un poquito como por instinto, ¿no? Como por el hecho de decir, va por ahí, pero realmente sin, sin ningún estudio computacional. Y pues bueno, para nuestra sorpresa, cuando se hizo la actividad, la evaluación biológica, pues no se obtuvo el resultado que nosotros esperábamos. Entonces sí fue un poquito frustrante, pero pues deja una lección, ¿no? Deja una lección y pues la lección que aprendimos es que pues hay que aprender a planear un poco mejor, a desarrollar con mayor raciocinio y pues hay que utilizar la computadora. eh, Eso yo los estoy contando como por ahí de 2016, ¿no? Entonces se decía, pues hay que aprender a utilizar la computadora para pues desarrollar fármacos, para diseñarlos de manera racional, y no estar gastando tantos recursos, tanta inversión de tiempo, pues al final con frustraciones, que pues sí fue un golpe, ¿no? Casi existencial, que no tengas ese tipo de frustraciones y pues parte del doctorado, pues aprendí a hacer esta palabra, que es, bueno, esta frase que son modelos QSAR, que es una relación estructura-actividad, pero de manera cuantitativa. Ahorita lo explicaré. Y al final, pues nos ayuda justamente a eso, ¿no? A tener un diseño racional y de alguna manera es como una regleta que nos va a ayudar a medir y nos va a ayudar a seleccionar, a cribar moléculas. Entonces, les voy a platicar un poquito de mi experiencia que tuve un poco después del doctorado. Y pues bueno, para eso también estamos promocionando un curso donde pues enseñamos a trabajar con todas estas herramientas desde cero, sin la necesidad de instalar programas costosos, programas raros, programas que pues tal vez ahí de repente del área donde vengan pues es un poquito complicado, ¿no? Entrarles. Entonces pues esperemos que esto sea fácil, y pues les vengo a mostrar toda esa experiencia, algunos resultados que hemos obtenido. Y pues la plática es esta, ¿no? Desarrolla experiencia en la creación de modelos QSAR. Yo trabajo en la FE Zaragoza, desarrollo investigación en el Laboratorio de Síntesis de Fármacos, Laboratorio 9 en el primer piso de la UMIES, de la FE Zaragoza. Eh, y pues bueno, estoy egresado de ahí de la FE Zaragoza desde 2016. En 2018 obtuve el grado de maestro en ciencias y en 2023 obtuve el grado de doctor. Obtuve pues, el grado de mención honorífica en estos dos grados dentro de la UNAM y pues bueno, cuento con una publicación científica derivada de mis estudios de doctorado y pues bueno, ahí ya tenemos tesis asesoradas, también ya tengo una tesis dirigida y soy profesor en la FES Zaragoza, en QFB, y he sido profesor en la carrera de biología. Aquí está una foto de cuando me gradué de licenciatura. Y pues al Laboratorio 9 de Síntesis de Fármacos agradece el valioso compromiso y apoyo
y apoyo a este curso a los siguientes estudiantes de la carrera de QFB. La lista es más grande, pero pues ahorita menciono a Christopher, Mari Carmen Cedillo, Romina Ramírez, aquí debería ser el QFB Christopher Verde, que ya, a inicios de este año se graduó. Tenemos a Romina, Enrique y a él que están haciendo tesis. Giovanna también está haciendo tesis. Ángel Oliver, que también es estudiante de la carrera, junto con Tania Aguilar, que es la integrante más reciente. También aprovechando esta parte de los agradecimientos, pues me permito, bueno, perdón el atrevimiento, pero me gustaría dedicarle pues esta presentación a la maestra Rosa, a la memoria de la maestra Rosalba Galván, que pues bueno, lamentablemente el día de ayer pues trascendió, y pues bueno, una querida maestra que siempre fue muy linda y como colega pues siempre se alegró de todos mis éxitos. Entonces pues seguimos en esta labor docente, y pues bueno, muchas gracias. La recordamos con mucho cariño y pues bueno, seguimos, ¿no? En esta vida, y pues bueno, seguimos con este camino docente, ¿vale? El contenido de los que les voy a hablar va a ser unos pequeños antecedentes para ver de qué va todo esto. Vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial. Vamos a mencionar algunos enfoques computacionales en el desarrollo de fármacos, principalmente el QSAR, y me platicaré rápidamente algunos casos de estudio. La verdad es que la presentación es bastante larga, y a mí me gusta platicar mucho, ¿no? Entonces, me voy a tratar de ir un poquito rápido, porque al final me gustaría como mostrarles en acción cómo es la ejecución de este código, ¿no? Entonces, al final, la química medicinal es un área muy complicada, un área bastante compleja y pues con un desarrollo multidisciplinario. Entonces, a partir de la historia han cambiado los enfoques, principalmente en 1950 era cuando se sintetizaba a diestra y siniestra, gastando demasiados recursos y con un impacto ambiental bastante grande, pues también con diversos tóxicos, ¿no? Entonces, a partir de 1990, en la época de los 2000, es cuando ya tenemos acceso a las computadoras como civilizaciones, cuando se empieza a hablar de diseño racional de fármacos, del cribado de alto rendimiento, del cribado virtual, librerías y síntesis automatizadas, empiezan a surgir los criterios de Lipinski, y ya para los inicios de los 2000 empezamos a hablar del diseño de fármacos basado en propiedades. Para 2010 empezamos a hablar con técnicas como docking, en dinámica molecular, que bueno, se ha trabajado desde mucho antes, pero en 2010 es cuando con el desarrollo computacional que se tiene, principalmente con el avance de Windows XP, es cuando se puede implementar, ¿no? En casi en cualquier laboratorio, a veces muy fácil, a veces con licencias caras, pero bueno, al final es una época que se caracteriza por eso, ¿no? Y al final, pues bueno, nosotros ya estamos en 2010, pasa la época de 2010, llegamos a la época del 2020, bueno, ocurre el SARS-CoV-2, donde nos mandan a muchísima gente a trabajar a nuestras casas, y derivado de eso, pues viene un aumento, ¿no? En el número de publicaciones relacionadas con la química computacional. Para 2023, pues ya se habla del uso masivo de la inteligencia artificial con la salida de ChatGPT y posteriormente todos sus competidores. Actualmente, pues bueno, para 2026 es algo salvaje toda esa lucha. Pues bueno, hasta Trump, ¿no? Y tiene un impacto político, ¿no? La inteligencia artificial. Y pues bueno, también para 2023 pues ya se empieza a visualizar, a sonar los primeros pasos hacia la computación cuántica. Entonces, las técnicas de desarrollar fármacos han ido cambiando a lo largo de la historia. Probablemente en cuanto a civilizaciones, probablemente esto es un pequeño pedacito, ¿no? Son 50 años, por ahí 80 años de los que estoy hablando, y pues al final están cambiando y es necesario, principalmente en países como México, pues generar este conocimiento, ¿no? La herramienta ya está ahí. La inteligencia artificial es algo que pues, es algo muy debatible, principalmente sus usos, pero pues, al final ya está ahí, ¿no? Ya son cosas que ya están ahí, ya son cosas que van a mutar hacia allá, el mercado no lo va a parar, y pues es necesario como actualizarnos, ¿no? En el caso de las universidades públicas como la UNAM o el Politécnico, pues es importante estar actualizados como profesores, pues seguir generando este tipo de redes, de apoyo, donde pues podemos conocernos, donde podemos darnos a conocer y generar contactos, ¿no? Pues es importante, ¿no? Estar ahí, tener este conocimiento.
y pues va a ir cambiando, ¿no? Entonces, yo soy el defensor de que dentro de las carreras tipo QFB, que soy egresado, química diagnóstica o cosas por el estilo, pues se tengan que ir implementando este tipo de técnicas computacionales, técnicas de programación, de programar con inteligencia artificial, que pues bueno, ya realmente es un enfoque totalmente distinto, todo esto de programar, ¿no? Pero bueno, al final lo que nos interesa a nosotros es esta palabra que es cribar, que la RAE la define como pasar una semilla, un mineral u otra materia por la criba para separar las partes menudas de las gruesas o para eliminar las impurezas. O también puede ser someter a una selección rigurosa o un conjunto de personas o cosas, ¿no? Entonces es hacer pruebas y ver si pasa o no pasa la prueba, de esta manera filtrar, separar. Y eso es lo que vamos a hacer con moléculas. Entonces, nosotros podemos tener miles de compuestos reportados, podemos digitalizarlos, podemos pasarlos a un código computacional, podemos calcular sus propiedades, y a partir de esas propiedades hacer las pruebas que nosotros no, necesitamos sin tener que hacer una prueba en el laboratorio, ¿no? Una prueba física, una prueba en la mesa, con matraces, con disolventes, con este tipo de cosas. Entonces al final vamos a hacer una criba, vamos a hacer un cribado de moléculas. Al final, la idea es que vamos a irse desmenuzando, vamos a ir quitando las partes menudas, nos vamos a quedar con las partes más finas, y esa parte más fina, que estaría por acá, representaría la molécula prometedora, la molécula que vale la pena sintetizar, la molécula que vale la pena investigar. Y probablemente no solo saldrá una, ¿no? Saldrán tres, saldrán cuatro, pero bueno, al final nosotros podemos empezar desde 100 moléculas, desde 10 moléculas, 20 moléculas, o miles de moléculas, ¿no? Que eso es lo que busca la industria farmacéutica. Al final, la industria farmacéutica hace algo que se llama HTS, High Throughput Screening en inglés, que significa screening de alto rendimiento en español. Y al final, para buscar antivirales, lo que tienen son bibliotecas grandísimas, donde tienen ahí, pueden hacer de manera robotizada, pueden hacer miles de pruebas en pequeños ensayos. Entonces, al final, pueden cribar miles de compuestos, millones de compuestos, y de ahí con que salgan 5, si esos 5 funcionan, ya se demostró que funcionan, entonces pues al final todo eso se selecciona, se patente, pues funcionan bastantes cosas, ¿no? Entonces, antes de pasar a toda esta parte experimental, vale la pena hacer ese cribado virtual, ¿no? Para no gastar reactivos, para no generar un impacto ambiental, para no gastar tanto tiempo en estudiantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, al final, pues nosotros podemos buscar en muchísimas moléculas. Al final nosotros tenemos un universo de moléculas, y ese universo de moléculas, de todas las moléculas que nosotros podemos tener en el universo, eso es el concepto de espacio químico. Podemos imaginarlo como si fueran estrellas en el universo, ¿no? Entonces cada una de las estrellas representaría una molécula, y entonces al final en el universo hay miles y miles y miles de estrellas. Lo mismo, ¿no? Con las moléculas hay miles y miles de combinaciones. Entonces se habla que el espacio químico está calculado para hasta 10 a las 60 moléculas orgánicas pequeñas, que pueden ser interesantes, ¿no? Que pueden tener un potencial interés farmacéutico, ¿no? Entonces son 10 a las 60 moléculas, ¿no? O sea, más grande que todavía que el número de Avogadro, ¿no? Entonces, pues es un número súper inimaginable. Y pues hay que seleccionar de todas esas moléculas, hay que seleccionar 5, 2, 4 moléculas, ¿no? Entonces, no es una tarea fácil, es una tarea muy complicada, pero que vale la pena, porque cuando se encuentra un compuesto, se pueden patentar, ¿no? Pues, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Nosotros ya sabíamos, ya tenemos una noción de lo que es la necesidad de encontrar una cura para una enfermedad, para un antiviral, para el dolor, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, pues viene la inteligencia artificial. Ya con el uso masivo de la inteligencia artificial, pues se quiere resolver todo. Hay grupos de investigación que quieren resolver todo, y que se meten, ¿no? A muchísimas cosas. Un saludo también a Alan Amaro, que también ha trabajado muchísimo con nosotros. Y pues bueno, para empezar, me gustaría resaltar esta frase, que es que no es que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar, pero los profesionistas que no dominan la IA serán reemplazados por aquellos que sí lo hacen. Y esta es una frase que no viene como del 2018, ¿no? Es una frase que encontré en un artículo de 1996, y más bien era un artículo de economía.
Entonces, ya desde 1996, los economistas ya estaban familiarizados con el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? En ese momento no había las capacidades computacionales, pero actualmente ya las hay, ¿no? O sea, es sorprendente porque un iPhone en estos días pues, tiene mucha mayor capacidad que una computadora de escritorio del año 2000, ¿no? Es una cosa súper asombrosa. Y pues bueno, al final, la inteligencia artificial pues también nos auxilia en una rama de la informática. Perdón. La inteligencia artificial, aquí hay una definición que es una rama de la informática que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción. Y pues bueno, dentro de esa inteligencia artificial, pues bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Y es una competencia titánica entre estas grandes empresas como Google, como este, las empresas de Elon Musk, con Grok, lo que es Microsoft, que en ese momento era Bing, Apple pues ha quedado un poco atrás, pero definitivamente cuando pegue va a pegar. Meta, ¿no? O sea, y por ahí también está DeepSeek, ¿no? Entonces, al final, hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar, son accesibles, y de todas ellas, pues hay varias ramas, varias profundidades de la inteligencia artificial. Nosotros nos vamos a enfocar en esta parte de usar y de predicción de propiedades farmacéuticas, en esta parte que es el aprendizaje automático. Y dentro del aprendizaje automático, pues ha sonado muchísimo en los últimos años el deep learning, el aprendizaje profundo. Y pues bueno, al final de cuentas es como una pequeña parte, el aprendizaje profundo es una pequeña parte del aprendizaje automático, del llamado machine learning o aprendizaje de máquina. Pero bueno, se prefiere mejor el término aprendizaje automático. Y todo lo que tenga que ver con redes neuronales es esa parte de aprendizaje profundo. Entonces, al final, las redes neuronales, pues es una cosa que ya también están ahí para quedarse, y pues es la técnica o la tecnología que nos ha permitido acelerar muchísimo el poder computacional y que pues está generando todas las tecnologías que se están generando en los últimos días, la generación de imágenes, la generación de audio, la generación de video, la toma de decisiones, los asistentes personales. Entonces, eso es algo que ya está ahí, ¿no? Al final, todo eso implementa algo que es el aprendizaje automático a diferentes niveles. Y dentro de el llamado aprendizaje automático tenemos varias categorías. Principalmente nos vamos a enfocar en estas dos, que es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Dentro del aprendizaje supervisado tenemos a la clasificación y tenemos a la regresión. Se va a caracterizar porque tiene etiquetas. Etiquetas nos podemos referir hombre, mujer, alto, bajito, feo, malo, y todas las clasificaciones que ustedes quisieran poner, ¿no? Al final, pues, se utiliza muchísimo y pues está ahí, ¿no? Al final eso pues, nos sirve para clasificar imágenes, o sea, son tecnologías que están ahí dentro del teléfono. Y la otra gran área es la regresión. Entonces, la etiqueta que vamos a trabajar son números continuos, por ejemplo, la temperatura, la predicción de la temperatura, la predicción de precios, de predicción de casas, de precios de casas, la predicción del precio en la bolsa, la predicción de inversiones, la predicción, eh, bueno, de calificaciones. Bueno, en este momento pues no se me viene así como que algo que impacte más allá de la actividad biológica, pero ahí está ahí, ¿no? Todo lo que queramos que sean números continuos, es lo que podemos utilizar. Es la técnica que podemos utilizar para hacer esas predicciones. Entonces, nosotros también podemos utilizar números continuos para medir la actividad biológica. Entonces, con esos datos de actividad biológica, esos números continuos, los vamos a meter dentro del algoritmo, vamos a hacer una técnica de aprendizaje supervisado y eso lo que nos va a permitir es predecir la actividad biológica para nuevos compuestos, ¿no? También otro que utilizamos es el aprendizaje no supervisado. Lo que va a hacer este aprendizaje no supervisado es que no va a tener etiquetas, o sea, no tiene esa etiqueta de negro o rojo, de blanco, azul, sino que o un círculo, una pera, un triángulo,
Entonces lo que va a hacer es que va a buscar todos esos elementos y va a buscar similitudes. Y lo que va a empezar es a agrupar, va a empezar a agrupar o va a buscar la información más relevante de esos elementos que nosotros tenemos. Entonces al final lo que va a hacer es que nos va a regresar una etiqueta con la que nos va a permitir hacer una clasificación o una clusterificación o una técnica muy importante que es la reducción de dimensionalidad. ¿Vale? Entonces, el supervisado tiene etiquetas y puede ser clasificación para clasificar para categorías o puede ser regresión para números continuos. El no supervisado se caracteriza por tener etiquetas. Pues bueno, aquí es lo que les comentaba. Por ejemplo, para un ejemplo de clasificación, de todos nuestros elementos, el algoritmo va a encontrar este plano, esta recta, es una recta matemática. Si algo les puedo decir es que la inteligencia artificial es pura estadística con algoritmos. O sea, realmente ese es el fundamento de la inteligencia artificial. Entonces, aquí lo que va a hacer es que va a encontrar una función matemática que nos va a permitir hacer la separación de niños y adultos. Entonces, pues, a los adultos pues, son personas que van a ser altas, los niños van a ser personas bajitas porque no han crecido, y por lo mismo que no han crecido, pues no han desarrollado su peso completo, ¿no? Entonces, un niño pues, es de baja altura y de bajo peso, mientras que un adulto tendría que ser a gran altura, o con una altura relativamente grande, y con un peso mayor que estos taches, ¿no? Entonces, con esta función, hace la separación. Aquí nosotros podemos hacer una inversión y en función de esa inversión vamos a obtener un beneficio. Entonces, aquí tenemos una inversión, aquí tenemos una inversión. Entonces, con esta inversión obtuvimos un beneficio, pero con esta misma inversión obtuvimos otro beneficio. Entonces, no necesariamente para la misma inversión vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, lo que va a tratar de hacer nuestro modelo es tratar de encontrar una función que se ajuste lo más posible a todos nuestros casos. Gráficamente, pues lo que va a hacer es tratar de tocar a todos los puntos con la mínima distancia posible. Y lo que va a hacer la agrupación es que no le vamos a dar esas etiquetas. Por ejemplo, un banco lo que hace pues es recopilación, ¿no? De la información de cómo mueves tus tarjetas de crédito, dónde compras, qué tipo de promociones utilizas. Entonces, en función de esa información, es el tipo de tarjetas que te van ofreciendo, ¿no? Entonces, lo que hacen los bancos es que recopilan toda esa información y al final la analizan y te clasifican. Entonces puedes decir, pues a lo mejor este cliente es una persona que ahorra mucho, que pues, ahorra mucho, tiene cuentas muy grandes, ¿no? Mientras que esta persona es una persona que sí recibe dinero, pero inmediatamente lo saca, ¿no? O inmediatamente lo invierte, ¿no? Entonces ya dependiendo del comportamiento que dé, en función de esta agrupación, es las decisiones que puede tomar el banco con respecto a sus clientes, por poner un ejemplo. ¿Vale? Entonces, pues la inteligencia artificial es algo que está ahí, que está para quedarse. Pues hay que irla implementando dentro de los programas de QFB, de química, de biología, de toda esta parte científica, ¿no? Porque se utiliza muchísimo y pues principalmente en la educación, ¿no? Al final de cuentas hay que educarnos nosotros como adultos a utilizar la inteligencia artificial y tenemos otra misión más grande y más peligrosa y que tenemos que atender, que es los niños, cómo van a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Porque está ahí, ya está ahí para ellos, ¿vale? Bueno, entonces dentro de esto, vamos a utilizar una plataforma de Google, que es Google Collaboratory. Esta plataforma pues, se corre desde, bueno, yo la corro desde Google Chrome, y permite ejecutar programa de Python. Pues antes de yo conocer esto, pues tenía que instalar ahí una plataforma, tuve que instalar Conda, Anaconda y bastantes cosas, ¿no? Entonces, no requiere una configuración. La verdad es que sí, eso es algo frustrante cuando con este tipo de cosas. Sobre todo a mí me pasó, ¿no? Que cuando estás en el doctorado, yo era mucho de matraces, de disolventes, rotavapores, y de repente tómala, ¿no? Siéntate a la computadora. Entonces, de repente empezar a lidiar con los programas es una cuestión complicada, que requiere una curva de aprendizaje y requiere tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, Google Colab no requiere configuración. También tenemos acceso a GPUs sin algún coste adicional. Tienes ahí bastante información, tienes 3 cuentas al mismo tiempo, se puede hacer muchas cosas. Permite compartir contenido fácilmente. Y pues bueno, existe otro término que es el bytecoding,
es como, bueno, mientras la inteligencia artificial entienda tu vibe, de ahí vibe coding, mientras la inteligencia artificial entienda tu vibe, tú le puedes programar y la inteligencia artificial te va a entender y te va a hacer las cosas que tú quieres, ¿no? Y eso es lo que están buscando, eso es lo que se está peleando, y pues quien tenga la mejor tecnología, pues va a vender muchísimo, ¿no? Y vamos a tratar de utilizar esas herramientas, y pues bueno, eso lo vamos a implementar en la quimioinformática, que la quimioinformática es una herramienta que surge de la combinación de recursos informáticos y datos químicos. A partir de la época de los 50 para la fecha se han generado miles y miles de kilobytes de información. Se han generado muchísimos datos, datos que tienen que ver con las evaluaciones biológicas, con experimentos con ratones, con experimentos pues, sintéticos, pues que han costado mucho tiempo, ¿no? Entonces hay muchísimos datos que pues hay que explorar. Eh, la quimioinformática lo que busca es que a través de métodos quimioinformáticos nosotros podamos manejar y organizar toda esa información, que podamos visualizar el espacio químico y que podamos establecer asociaciones matemáticas entre la estructura y la actividad, que esto es súper fundamental en toda la parte de desarrollo, ¿no? Principalmente de desarrollo farmacéutico. Y pues bueno, rápidamente los principios de quimioinformática. Esto es una representación que nosotros estamos muy acostumbrados a ver, que nos encantan como químicos, estos dibujitos. Y al final tenemos esta representación, pero también podemos tener esta representación. Y al final, esto es muy complicado que la inteligencia, que la computadora lo reconozca, porque al final pues tiene que tratar con imágenes. Entonces, pues de repente si yo dibujé mal, de repente pues como profesores pues nos vamos súper rápido, entonces dibujamos re feo, entonces, pues ahí se complica, ¿no? Bastante la situación. Entonces, eso la computadora no va a reconocer una imagen, ¿no? O al menos antes no se podía, ahorita con las redes neuronales es otra cosa, ¿no? Pero antes no se podía. Entonces, la solución pues, fue generar un código de computadora que represente lo mismo. Entonces, son estos códigos que se llaman códigos SMILE. Y bueno, al final no me da tiempo de hablar de todo esto, pero nosotros a partir de los códigos Smiles podemos empezar a trabajar con datos quimioinformáticos. Lo que yo pudiera decir como lo pasas del dibujito a la computadora, ¿no? Y bueno, dentro de los enfoques en el desarrollo de los enfoques computacionales en el desarrollo de fármacos, tenemos dos grandes grupos, dos grandes enfoques. Unos que son los enfoques basados en el ligando. Por ligando vamos a entender a estas estructuras, estos fármacos, estos compuestos orgánicos que se sintetizan en el laboratorio, que se aíslan de plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a obtener esos compuestos y los vamos a administrar, y al final esos son los compuestos que van a desarrollar nuestro efecto terapéutico, ¿no? Entonces todos estos enfoques se van a basar en la estructura de nuestro ligando, ¿eh? Dentro de ellos, pues vamos a dos enfoques que es la similitud química y el CUSAR. Similitud química es, como dice su nombre, es ver qué tantas estructuras comparten dos moléculas o un grupo de moléculas entre sí, ¿vale? ¿Por qué queremos buscar nuevas moléculas? Bueno, primero, por ejemplo, los antibióticos y los antivirales generan mecanismos de resistencia. Entonces, nosotros podemos sintetizar miles y miles de moléculas, pero si no, por ejemplo, en el caso de las sulfonamidas, ¿no? Si no tienen ese segmento de sulfonamida aromático, pues no se va a reconocer, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer muchas nuevas moléculas, pero tiene que conservar un segmento, ¿no? Algo que se llama farmacóforo, tiene que conservarse ese segmento y nosotros necesitamos buscar cosas que se parezcan a esas cosas, que no sea la misma molécula, porque la bacteria ya generó o el virus ya generaron un mecanismo de resistencia, entonces hay que cambiar la estructura molecular para poder seguir teniendo el mismo efecto o poder tener actividad. Entonces, nosotros necesitamos buscar en bases de datos moléculas que se parezcan, ¿no? Y pues si bien aquí con el dibujito, pues tal vez no es muy complicado, para ciertas personas pues sí se complica bastante, encontrar las diferencias, pero pues al final, ya cuando nosotros tenemos que escanear miles y miles de compuestos, nosotros, por muy inteligentes que seamos, no vamos a poder analizar todo esto, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar con SMILES y utilizar las técnicas quimioinformáticas adecuadas, nos permiten buscar qué moléculas sí se parecen, ¿no? Otro ejemplo es las drogas, las famosísimas drogas Me Too, que lo que buscan es, por ejemplo, una molécula que está en el mercado, este, que puede ser, por ejemplo, el enalapril. Ajá. Entonces el enalapril pues sí está en el mercado y en algún momento pues tuvo una patente.
Entonces, durante esos 20 años que dura la patente, no se pueden, o otras farmoquímicas, otras farmacéuticas no pueden comerciar con esa molécula. Entonces lo que va a hacer la farmacéutica, dice, pues yo no me quiero quedar atrás de esa fiesta, ¿no? Entonces yo necesito mis propias moléculas, necesito moléculas que se parezcan porque tengo que tener esa actividad para poderlo meter al mercado. No pueden cambiar tanto porque si no la toxicidad y el metabolismo va a ser todo un relajo, pero no se tienen que parecer porque están patentadas. Entonces yo tengo que buscar moléculas que se parezcan, pero que no estén patentadas. Entonces ahí ya la similitud química o esas técnicas de similitud química toman una importancia bastante grande. Entonces al final vamos a generar este tipo de códigos binarios. Cada uno de estos filas va a representar una estructura. Entonces al final, para dos moléculas distintas, nunca se va a repetir este código binario. Este código binario es lo que se llama huella digital. Entonces, como nosotros nunca se va a repetir nuestras huellas digitales, entonces en las moléculas nunca se van a repetir las huellas digitales. Y pues hay muchísimas maneras de calcular huellas digitales. Y al final vamos a utilizar algo que se llama índice de Tanimoto, entre otros índices. Pero lo que va a hacer este índice de Tanimoto es que va a medir. Al final, si esta molécula, si son dos moléculas iguales, van a tener la misma huella digital. Entonces, el índice de Tanimoto va a tener un valor de 1. Pero más diferencias haya, por ejemplo, aquí hay una diferencia, aquí hay otra diferencia, aquí hay otra diferencia. Entonces, entre más diferencias haya, más va a disminuir ese valor de índice de Tanimoto. Y cuando sea el momento en que ninguno de de estas casillas coincida, entonces el índice de Tanimoto va a valer 0. Entonces quiere decir que 0 tiene nada que ver, ¿no? No se parece nada, y 1 son moléculas completamente iguales. Entonces simplemente ese valorcito nos puede ayudar a activar muchísimas moléculas. Tiene otras aplicaciones los huellas dactilares, y vamos a hablar de el QSAR. Entonces, nosotros vamos a partir de esos smiles, nosotros podemos generar información quimioinformática, que nosotros le vamos a llamar descriptores. Un descriptor químico puede ser el punto de fusión, puede ser el punto de ebullición, puede ser alguna característica, calor latente de lo que quieran. Entonces, al final existen otros algoritmos quimioinformáticos que te permiten calcular otras características que tal vez no tengan un sentido en el laboratorio, pero ya dentro de la computadora pues sí tiene un sentido y son relaciones numéricas que funcionan muchísimo. Entonces, si nosotros utilizamos la estadística, pues podemos sacar muchísima información. Entonces, nosotros vamos a generar estas quimiotecas, que es algo así como una biblioteca de compuestos químicos, donde cada fila, cada parte horizontal, va a representar a nuestros compuestos y cada una de las columnas va a representar cada una de sus características, es decir, va a representar un descriptor molecular. Entonces, al final nosotros generamos esta base de datos, no es tan fácil, no simplemente es llegar y poner información, sí tiene su chiste y es bastante trabajo. Entonces, al final se generan estos modelos de regresión y se generan muchísimos modelos. Al final, nosotros tenemos que utilizar la estadística. Principalmente nos auxiliamos de algo que se llama coeficiente de determinación, que se entiende como el cuadrado del coeficiente de correlación. Entonces utilizamos eso que nos ayuda a comparar los valores experimentales, los valores reales contra los valores predichos, y entre más se parezcan estos, este valor R cuadrado o cuadrado va a subir, va a valer 1, ¿no? Entre menos se parezcan, va a ser se va a acercar a 0 o inclusive con valores negativos, ¿vale? Entonces al final utilizamos la estadística para ver cuál es el mejor modelo, y ya que tenemos nuestro modelo, podemos pasarlo por diversos procesos de validación, y al final vamos a obtener esto. Los que dicen, no, es que no, las matemáticas no sirven para nada, ¿no? O que dicen, la trigonometría, ¿qué me va a servir? Bueno, pues tal vez no te va a servir mucho para ir al mercado, pero pues para diseñar fármacos te va a servir, ¿no? Entonces, al final esta es una ecuación que es la ecuación de la recta, que representa la ecuación ahí de la pendiente, pero ya no solamente tenemos un X, ya tenemos más variables, ya tenemos X, Y, Z, W, todo lo que pueda salir,
y pues ya tienen nombres más rebuscados, ¿no? Al final es eso. Entonces tenemos un valor dependiente multiplicado por el valor de la variable. Entonces aquí tenemos tres variables y al final tenemos una ordenada al origen. Ya dentro de la inteligencia artificial esto se conoce como vallas. Y esta ecuación nos va a modelar la actividad biológica. En este caso es algo que se llama PIC50, que su valor nos va a decir qué tan activo es. Entonces, fíjense, si nosotros sabemos estos tres datos que se generan por computadora a partir de Smile, si nosotros conocemos estos tres datos, basta que nosotros lo multipliquemos por su correspondiente valor dependiente, le añadamos la ordenada al origen, y eso nos va a decir si va a tener actividad biológica o no va a tener actividad biológica, ¿no? Entonces, así como lo cuento, pues suena muy fácil. Perdón, un momento. Jejeje, perdón, una disculpa. Bueno, pues bueno, ¿no? La picardía. Entonces, dependiendo de los valores que tengamos aquí, estos descriptores, nosotros vamos a saber qué tan activa va a ser nuestra molécula. Y podemos hacer modelos pues, más complicados, ¿no? Entonces, al final, nosotros podemos obtener esto, que son valores experimentales, contra valores predichos. Al final, aquí tenemos una línea recta y cada uno de los puntos representa las moléculas. Entonces, entre más se alejen de los puntos de la línea, quiere decir que hay mayor desviación, que se sobreestima o se subestima. Y pues bueno, ahí ya se tendrá que utilizar todo nuestro conocimiento como farmacéuticos y como químicos para tomar decisiones, ¿no? Este es el flujo de trabajo para un modelo QSAR. Primero preparamos todo el grupo de datos, generamos nuestras características, nuestros descriptores moleculares, y esos datos los vamos a separar en dos grupos principales, que es el grupo de entrenamiento, con el que vamos a generar nuestros modelos, le vamos a enseñar cómo debe de trabajar, por eso de ahí se llama entrenamiento. Hacemos el entrenamiento, una validación interna, que ahorita les explico qué es, y llegamos a nuestro modelo. ¿Vale? Entonces ya de aquí nosotros con la validación interna seleccionamos a nuestro mejor modelo y así viene la prueba de fuego, ¿no? De estos datos que nosotros tenemos, nosotros sí conocemos qué tan activos son y conocemos su actividad biológica. Entonces, digamos que este grupito morado lo dejamos afuera a propósito, como, bueno, esto es algo que yo sé, y entonces ahora que ya tengo mi modelo, pues a ver, predíceme, a ver qué tanto funciona, ¿no? Y entonces ya de ahí, eso es una prueba que se llama validación externa, ¿no? Entonces, este grupo morado, este grupo de prueba, no lo conoce nuestro modelo. Entonces sirve como una prueba de fuego para ver si realmente tiene el valor predictivo para el que se generó, ¿no? Entonces, ya de ahí, pues, diversas pruebas que se pueden hacer, se hace el post-análisis. Procesos importantes la selección de características. Nosotros podemos generar hasta 4.000, 5.000, 7.000 y muchísimos descriptores moleculares, pero pues todos esos no los vamos a utilizar, ¿no? Entonces aquí vemos la covarianza. Tenemos un grupo de descriptores moleculares que realmente no nos está aportando información, ¿no? Y hay un grupo de descriptores moleculares que sí nos aportan muchísima más información para un grupo de datos en específico. Entonces, nosotros no necesitamos tantos descriptores, pero pues hay muchísimos descriptores que pues, nosotros podemos probar. Entonces, seleccionar aquellos descriptores que sí nos van a funcionar es todo un reto, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí en el curso vamos a utilizar umbral de varianza y Selectron Model, que son algoritmos que están implementados en una librería que se llama Scikit-learn. Esto de las librerías son algoritmos que ya están en internet, que ya están ahí dentro del repositorio, que ya están programados, entrenados para que cualquiera lo utilice. Entonces, al final trabajan con Python, pero para las personas que trabajan con estadística, hay librerías, hay algoritmos especializados para ellos, ¿no? Existen librerías y cosas especializadas para todas las personas que trabajan con genética, para las personas que trabajan con cromosomas, que trabajan con secuencias. Existen nuestra área que es para la quimioinformática, para los químicos orgánicos, para los MOFs, ¿no? Que es toda otra disciplina. Entonces, al final, cada quien trabaja con sus propios algoritmos, cada quien trabaja con sus propias bibliotecas, ¿no? Al final, la gente que se acerca a la inteligencia artificial
siempre va a trabajar sí o sí con scikit-learn, y ya cuando uno va subiendo más la información ya empieza a trabajar con TensorFlow y con Keras, ¿no? Con Keras. Entonces, aquí también tenemos pues otra técnica de reducción de dimensionalidad, que por tipo me la voy a saltar, tampoco los quiero aburrir tanto. Y tenemos los tipos de regresiones. Podemos tener regresión lineal, que pues es como lo que nos enseñan en la prepa, ¿no? Lo básico. Y aquí sí me voy a detener, principalmente mis alumnos que me están escuchando. Vean, ¿no? Aquí tenemos la Y, que sería la actividad biológica, modelada en esta ecuación, que es la ecuación de la recta, que se ve en trigonometría, o geometría. Y entonces al final, esto lo que nos modela es un comportamiento lineal. Nosotros podemos empezar ahí con técnicas matemáticas, empezar a alterar esta ecuación, y al final podemos generar este tipo de funciones, ¿no? Este tipo de funciones que se acoplan más, ¿no? Que son más flexibles que los comportamientos lineales. Dependiendo de los casos, hay diversos. Tenemos también comportamientos logísticos que tienen este tipo de comportamientos exponenciales, que son súper utilizados en la parte farmacéutica. También tenemos comportamientos polinomiales y tenemos regresión por series de tiempo, ¿no? Que son más este tipo de comportamientos que suben, bajan, muy abruptos. Y al final estos son como los tipos de regresión, el tipo de comportamiento numérico que tienen los datos. Entonces, dependiendo del caso, nosotros podemos utilizar diversos algoritmos. Por mencionar algunos rápidamente, tenemos a los vecinos cercanos, digamos, dentro de un espacio químico, dentro de la representación de un espacio químico, aquí tendríamos un descriptor, acá tendríamos otro descriptor. Entonces, al final, cada uno de estos puntos representa una molécula. Entonces, yo quiero hacer la predicción de esta molécula. Resulta que esta molécula naranja se parece a estas tres que tenemos aquí. Entonces, como se parece a estas tres, yo voy a utilizar estas tres para predecir su actividad biológica. Entonces, en el promedio de estas tres, que están dentro del círculo que dice K igual a 3, con el promedio de estas tres, yo voy a calcular la actividad biológica. Entonces va a ser el promedio de estas tres. Yo puedo aumentar la búsqueda. Porque digo, no, pues es que también esta se parece bastante, tómala en cuenta. Entonces yo aumento el número de vecinos cercanos, que es K. Entonces ahora, con 6 vecinos, aumenta el espacio. Entonces, con el promedio de 6 elementos, yo voy a calcular la actividad biológica. Se puede empezar ahí a modular cuántos vecinos se tienen que utilizar, y al final se obtiene algo así, en función del número de vecinos. Es la actividad biológica. Y pues bueno, son comportamientos como que suben y bajan, ¿vale? Al final también podemos tener por ejemplo, si tenemos el descriptor X2 y tenemos el descriptor X1, lo que va a hacer es, bueno, las moléculas tienen un valor menor X2 a 0.3, van a ser distintas de las que tienen un valor mayor a 0.3. Por ejemplo, puede ser la solubilidad, ¿no? Entonces, estos serían bajas solubilidades. Entonces, pues, la solubilidad tiene un impacto súper fuerte dentro de todo el proceso de farmacéutico, ¿no? Entonces, empieza a hacer esa diferenciación. Luego dice, bueno, dentro de estas, no van a ser lo mismo las moléculas insolubles cuando tienen un valor alto en X1, por ejemplo, toxicidad, y cuando tienen un valor bajo en X1. No es lo mismo que sean insolubles y muy tóxicas, a que sean insolubles pero no tóxicas. Comportamientos muy distintos. Y entonces, si se dan cuenta que también puede hacer diversas peticiones, dependiendo del valor de X1 y dependiendo del valor de X2. Entonces, lo que hace es generar esto, que dependiendo del valor de X2, va a empezar a hacer particiones. Si el valor de X2 es menor que 0.3, se va a ir por este lado. Las que se separaron se van a separar y va a ser 0.8 y 0.5. Es decir, esta hoja que tenemos aquí, si esto lo vemos como un árbol, estas serían sus hojas. Entonces, esta hoja que tenemos aquí representa a estos datos de aquí. Y esto de aquí representa a estos datos de aquí. Observen que tiene un valor numérico asociado, ¿vale? Ese sería el valor de predicción. Entonces, estas hojas
Al final, la terminación de todas esas divisiones es lo que te va a dar el valor de actividad biológica o el valor que tú quieres predecir o del que quieres hacer regresión. Entonces, entre más de decisiones entre más decisiones tomes o más vayas haciendo particiones, mejores resultados tú vas a obtener, porque lo va a ir acomodando mejor dentro del espacio químico. No es lo mismo que se encuentre dentro de todo este cuadrante que se encuentre en este cuadrante, ¿vale? Y pues, si también tienes más características, pues te va a permitir generar un árbol más grande, ¿no? Al final, esto es un árbol de decisión, decisión tree. Podemos construir varios modelos al mismo tiempo y al final, en función de todos esos árboles que generamos, tomar decisiones, ¿no? Eso es lo que se conocen como árboles o bosques aleatorios. Y pues por ahí está principalmente el Random Forest o XYBoost, que es un super algoritmo de presión. Y de ahí también tenemos las redes neuronales, que ya es un poquito más avanzado y muchas veces no se necesita hacer una red neuronal para tener una buena regresión. ¿Vale? De hecho, pues, está bastante, en 2023 era justamente eso, ¿no? Todo el mundo quería hacer redes neuronales, todo el mundo quería una red neuronal y era como de calma, ¿no? Para lo que quieres resolver, no necesitamos una red neuronal. Pero bueno, al final se pueden utilizar y evidentemente son cálculos un poquito más complicados, pero les juro, chicos, que todo se basa en esta ecuación. Todo se basa en esta ecuación. Entonces, sí sirve y muchísimo la geometría. ¿Vale? Entonces, dentro de este proceso de validación, imagínense que nosotros tenemos nuestros datos. Conocemos su actividad experimental. Entonces, con estos datos, nosotros vamos a generar nuestro modelo CUSAR. Eh, con este modelo CUSAR, lo que vamos a obtener es la actividad calculada. Ya tenemos nuestra actividad experimental, tenemos nuestra actividad calculada que fue generada por nuestro modelo CUSAR y ahora la vamos a comparar mediante el coeficiente de determinación recuadrada. Entonces, para que sea un modelo válido, un modelo que sí, digamos, sí, sí aprendió, se considera que sí entrenó, que sí entendió, que se entrenó, este recuadrado debe de ser mayor a 0.6, ¿vale? Entonces, esto es, ¿no? La comparación. Esto lo vamos a conocer como bondad de ajuste. Es decir, que también se ajustan nuestro modelo a nuestros datos experimentales, ¿no? Entonces, una R cuadrada arriba de 0.6 significa que sí se está ajustando, que es bondadoso, ¿no? Con el ajuste. Y luego vamos a tener otro proceso que se llama validación cruzada, que es parte de la validación interna. Entonces, nosotros vamos a tener nuestra actividad experimental. Vamos a cortarla en grupitos, vamos a hacer 5 folds, 5 grupos, ¿vale? Entonces, vamos a volver a hacer nuestro entrenamiento, vamos a volver a generar nuestro modelo, pero este primer fold lo vamos a dejar afuera. Como lo vamos a dejar afuera, vamos a entrenar con los otros 4, con los azules, y este lo vamos a utilizar para hacer una validación. Y ya tenemos ahí, vamos a guardar esa información que se generó. Ahora vamos a hacer nuevamente ese entrenamiento, vamos a tener la copia del modelo número 2. Y ahora vamos a dejar el segundo grupo fuera, vamos a utilizar para validar, vamos a guardar su valor, sucesivamente con el grupo 3, con el grupo 4 y con el grupo 5. Entonces al final ya hicimos la evaluación cruzada de todos nuestros elementos y vamos a comparar estos valores experimentales con los valores que nos dieron, ¿vale? Al final, como estamos sacando datos, pues no va a ser el mejor entrenamiento. Y eso es justamente lo que queremos que baje ese valor, pero tampoco queremos que baje tanto. Entonces, la idea es ver qué tan bien funciona nuestro modelo si nosotros sacamos ciertos elementos, para que no depende, que no haya un sesgo, ¿no? Que nuestro modelo solamente depende de este grupo 2, ¿no? Porque entonces no sería adecuado para el grupo 1, para el grupo 4, para el grupo 5. Necesitamos un modelo robusto, ¿no? Esto se puede entender muchísimo cuando tenemos una secundaria, por ejemplo, que solamente hay un profesor de química orgánica. Entonces, si tenemos una secundaria con 4 grupos y este profesor único, da clase en los 4 grupos, pues va a funcionar mientras el profesor esté sano. Pero el día que el profesor le dio una gripe y que no pueda ir a clases, pues la secundaria no va a cumplir con su función de dar clases, entonces el sistema cae. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues no dependas de un solo profesor.
utiliza 4 profesores para que si en algún momento uno de ellos se enferma, pues tienes 3 profesores más que les pueden, ahora sí que digamos que le pueden tirar paro, ¿no? Entonces, que le pueden ayudar. Entonces, eso es un modelo robusto, un modelo que no cae. Sí, no va a ser la misma cátedra, no va a ser la misma calidad, pero pues tiene que salir, ¿no? Y al final, ya que tenemos nuestro modelo, vamos a ese grupito morado que dejamos afuera, vamos a utilizarlo para predecir su actividad calculada y vamos a compararlo mediante el coeficiente de determinación. Para que no nos confundamos ahí con la bondad de ajuste, estos coeficientes que se obtienen por validación interna o validación cruzada, los vamos a llamar Q, ¿no? Simplemente como para cambiar ahí el nombre, que no nos confundamos, y entendamos que es un coeficiente de determinación que no se refiere a la bondad de ajuste, ¿vale? Entonces también debe de ser mayor a 0.5, debe de ser mayor a 0.5 durante la validación externa, debe de ser mayor que 0.5 durante la validación interna por validación cruzada y debe de ser mayor a 0.6 para la bondad de ajuste. Entonces, si se tiene esos índices, se considera que ya es lo suficientemente bueno como para poder hacer predicciones, hacer inferencias o poder tomar decisiones. Se puede pelear muchísimo pues, esos valores y la interpretación de esos valores da para muchísimos temas, ¿no? Hay autores que dicen que no es suficiente, que hay que hacer muchísimas más pruebas, y hay gente que dice pues, que con eso pues, es un buen inicio, ¿no? Y al final, pues ya que tenemos nuestro modelo, pues necesitamos definir el espacio químico, ¿no? Y al final, pues son muchísimas las probabilidades, pero por ejemplo, dentro del espacio químico, por ejemplo, pues se generan las constelaciones. Entonces, al final, si nosotros vemos hacia el cielo, pues vemos puros puntitos, ¿no? Pero pues dentro de la historia, y por muchísimas razones, pues se han empezado a agrupar esas estrellas dentro de constelaciones. Entonces vemos la constelación de Betelgeuse, la constelación de Escorpio. Entonces, al final nosotros podemos entender que estas estrellas que están cerca entre sí son son estrellas que son cercanas, ¿no? Que están formando parte de un grupo, de una identidad. Lo mismo pasa con las moléculas. Entonces, al final, si nosotros lo visualizamos dentro de una representación de espacio químico, nosotros podemos ver que estas moléculas van a tener propiedades similares que se acercan entre sí. Digamos que van a formar parte de una constelación, mientras que estas que tenemos aquí en color rojo, pues van a ser completamente distintas porque tienen propiedades distintas. Entonces van a formar parte de otra constelación. Entonces al final nosotros podemos hacer esa visualización, podemos utilizar diferentes técnicas para hacer esa visualización y eso es lo que denominamos representación del espacio químico y que les voy a enseñar en el curso cómo se hace todo eso. Por cuestiones de tiempo voy a adelantar un poquito. Existen otras técnicas que ya no están basadas en la estructura del ligando, sino están basados en la estructura del receptor. Esos se conocen como enfoques basados en estructura, como por ejemplo el acoplamiento molecular. El acoplamiento molecular es algo así. Por aquí tengo una pregunta. No sé si la pueda contestar de una vez. No, yo creo que más al final. Pero, pero sí, ya estoy viendo las preguntas. Es que me llegó el mensaje. Al final lo que hace es esto. Nosotros con la computadora generamos una representación, ahí una renderización gráfica en 3 dimensiones que nos va a permitir hacer una simulación de la interacción entre nuestro ligando y la proteína. Entonces, al final podemos utilizar diferentes campos de fuerza que nos va a asociar estas interacciones con una energía y nos va a permitir ver cuáles son los mejores modos de unión. Pues está ahí bastante peleado, que si sirve, que si no sirve, bueno, pues al final nos ayuda a visualizar, dicen por ahí que una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces vean, ahí tenemos el ligando amarillo, el compuesto amarillo que está interaccionando de diversas maneras con nuestro ligando. Tenemos el compuesto azul, entonces está buscando su modo de interacción, tenemos el compuesto naranja, y entonces al final todo eso está asociado a un campo de fuerzas que nos va a calcular una energía y nos va a permitir decidir cuál es el que mejor se puede unir a esa proteína, a ese blanco. Entonces, pues al final eso, digamos que es como nos ayuda de manera racional a diseñar nuevos compuestos, ¿no? Entonces,
sin la necesidad de sintetizarlos o de adquirirlos en el mercado, uno puede saber si va a tener actividad o no va a tener actividad, si vale la pena o no, ¿no? Y bueno, yo creo que vale la pena también mostrar la parte que es la dinámica molecular, porque al final esta simulación se hizo de manera muy local, ¿no? En un segmento muy específico de la proteína, y pues las proteínas son muy grandes, ¿no? Ahí es un zoom bastante cercano, no sé si, ahí está, ¿no? Fíjense, al final es un zoom, o sea, es un sistema muy grande. Entonces, es muy discutido, ¿no? Si solamente debe de interactuar aquí, puede ser mucha discusión por qué interactúa ahí, no en otro sitio. Entonces, al final, el poder de cómputo es como el limitante, ¿no? Entonces, al final existe otra técnica que es la dinámica molecular, que sí te permite como buscar, ¿no? Hacer un campo de interacción más grande. Entonces, aquí inclusive hasta se mete, ¿no? Dentro de la proteína y eso genera un cambio alostérico, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Pues bueno, esta es la dinámica molecular, por si lo están viendo por primera vez. Y esos son los llamados enfoques basados en la estructura, ¿no? De proteína, ¿no? Basados en la estructura de proteína. Y pues bueno, aquí ya rápidamente, dentro del grupo de investigación hemos generado diversos modelos QSAR, que la idea es que nos guíen hacia qué moléculas debemos de sintetizar. Pues ahí como para ya no estar hablando siempre como del modelo, el modelo, pues les pusimos ahí nombres de rockeros, como para saber, ¿no? Entonces tenemos el modelo Yanis, el modelo Kurt, el modelo Jeff, el modelo Dio, el modelo Malcolm, ¿no? Por diversos rockeros. Y este es el que hice durante el doctorado, donde aprendí a trabajar todo esto, y estos de acá pues, los hemos ido desarrollando pues a lo largo de estos años. Terminé el doctorado, y pues bueno, esto es lo que les vengo a enseñar. Pues, el primero pues, se basa en la predicción de actividad contra la influenza. La influenza es un virus, la influenza es una enfermedad que se ocasiona, una enfermedad que afecta al sistema respiratorio, que se ocasiona por un virus de la familia ortomixovírida. Pues puede generar problemas serios de salud, puede generar epidemias bastante catastróficas. Quien ha tenido influenza sabe lo que se siente, no es bastante bueno. Y en casos muy serios, en pacientes inmunocomprometidos, puede ser la muerte, ¿vale? El problema es cuando se generan nuevas cepas, ¿no? Que pueden pasar principalmente de aves o de porcinos, porque pues al final es lo que consumimos. Y el problema es que mutan, nosotros no estamos preparados para esos anticuerpos, pues generan mecanismos de inflamación que son bastante dolorosos y que son, realmente lo que te mata es el mecanismo de inflamación más que el propio virus. Pues bueno, ahí tenemos como caso el coronavirus, como para poder entender, ¿no? La magnitud de lo que puede pasar si no se controlan la influenza. El problema de la influenza es que genera mecanismos de resistencia para los antivirales comúnmente utilizados. Entonces necesitamos nosotros un arsenal químico, ¿no? Para que en algún momento pues, surge alguna cepa resistente, que sea muy complicada, pueda surgir un tratamiento pronto, ¿no? En 2010 se reportó esta amida derivada de piperacina, que se llama nucleosina, y esta amida se une a la proteína del virus, que se llama, es un complejo, es un trímero de polimerasa, que son aquí varias proteínas. Al final, el ARN viral, es donde está toda la información genética, se va a enrollar de estas proteínas. Entonces, son proteínas superelementales para el proceso viral. Y cuando esta molécula de nucleosina se une a los NPs, a los nómeros de NP, estos como huevitos que están aquí, ese complejo precipita dentro del núcleo, ya no migra hacia el citoplasma, donde se requiere para la formación de RNP, que se intenta representarlo aquí, ¿no? Esto sería el núcleo celular, esta sería la célula, la entrada del virus, la adición, la liberación del material genético, se aprovecha para reproducir ARN, al final con estos ARN pues, migra hacia el citoplasma y aquí es donde se da la síntesis de proteínas. Entonces, como ya no hay RNP, porque ya no migraron, se quedaron en el núcleo, ya no se da la síntesis de proteína, se corta el ciclo del virus, ¿no? Al final, si se crea estas proteínas, al final se va a dar un ensamblaje donde las proteínas van a quedar en una capa lipídica y pues esa capa lipídica es de nuestras células, ¿no? Entonces ahí es donde se hace el daño, ¿no? En el sistema respiratorio. Aquí tenemos estas imágenes
que nosotros generamos por computadora. Aquí utilizamos el programa MOE 2019. Pues aquí vean, ¿no? O sea, ya es muchísimo más, es muy bonito, ¿no? Cómo se visualiza todo esto. Al final sintetizamos nosotros diversos análogos en la parte central, en el sistema de piperacina, y hicimos nuestro primer modelo CUSAR. La metodología pues fue la que sigue. Buscamos todos los datos, hicimos el curado de datos, que pues, es pasarlos a la computadora, organizarlos, luego el cálculo de descriptores moleculares, la separación en grupo de prueba y entrenamiento, el procesado de los descriptores para sacar toda la información que es relevante, hacemos un escalamiento, trabajamos con el grupo de entrenamiento y hacemos nuestro modelo, ¿no? Entonces, esta es la parte de hacer el modelo, de hacer el entrenamiento y luego la validación externa y luego definir el dominio de aplicación. Entonces, al final, estos son nuestros resultados. Bondad de ajuste 0.94, validación de 0.6, la prueba, y validación externa 0.6, también pasó la prueba, es un modelo válido. Aquí diversas técnicas que también utilizamos. Y al final, para lo que venimos, ¿no? Al final lo que queremos es hacer predicciones. Y entonces pusimos varias moléculas donde cambiamos la parte central de piperacina. Empezamos a poner aquí azúcares, empezamos a poner derivados del ácido cítrico. La idea es que estas modificaciones nos van a generar compuestos más solubles y que probablemente van a tener una mejor interacción ahí con un residuo de la proteína, va a generar un puente de hidrógeno con la parte central y eso va a mejorar la actividad, ¿no? Eso lo sabemos por docking. Y al final, este es el que nos llamó la atención, ¿no? Bueno, varios estudios nos decían que este es el bueno, ¿no? Tenemos también este segmento, hicimos varios ahí segmentos, y al final esta es la predicción. Entonces aquí tenemos la predicción, van una actividad desde 5 hasta 7, eso en el logaritmo negativo de la concentración IC50, ¿vale? Entonces al final esto nos mide qué tan activo es, nuestros compuestos. Aquí la lista de los compuestos, aquí nuestras referencias, y resulta que este compuesto, estos piquitos que tenemos aquí, son los compuestos que digamos que van a tener una actividad o que tal vez valga la pena explorar, ¿no? Entonces, de varios compuestos que tenemos ahí, fueron como 30, pues seleccionamos estos 4 que nosotros que les muestro aquí. Entonces tenemos que es el que les digo que nos interesa bastante, porque es el que introduce un OH en la parte central, hace más flexible a la molécula, y tenemos estos otros que también introducen nitrógenos, ¿vale? Al final también con otros programas hicimos el cálculo de solubilidad. Entonces resulta que nuestro compuesto que tenemos aquí, el del hidroxipropileno, resulta que es de puede mejorar la solubilidad, es el 145, aquí tenemos el 145, y por aquí tenemos nuestras referencias, nucleosina y G3. Entonces, entre más hacia arriba sube, más solubles. Entonces, apuntamos a que va a ser ligeramente más soluble. Entonces, pues va a ser más soluble, que es lo que buscamos, y va a ser activo, ¿no? Entonces, esa es nuestra apuesta. Y me faltó una foto, pero Mari, estudiante de la carrera de QFB, pues está enfocada en sintetizar este compuesto, el cual ya pues va bastante avanzada, y pues les deseo la mejor de las suertes, y que pues lo alcance rápido, ¿no? Tenemos otro modelo, se trata en compuestos que tienen actividad contra estafilococos aureus. Entonces lo que queremos es buscar nuevos antibióticos. Y al final, pues bueno, nuestro laboratorio se encarga de hacer este tipo de compuestos desabicíclicos, son análogos a la pipecina. Entonces, ahí tenemos diversas rutas para hacer diversos tipos de biciclos. Entonces la idea era como, bueno, encontramos una molécula que tiene pipecina y lo que queremos hacer es la sustitución, ¿no? Entonces, queremos hacer esta molécula. Antes nos preguntamos, ¿vale realmente la pena hacer la síntesis? ¿Va a ser más activa, menos activa, etcétera, ¿no? Entonces, Christopher llegó, muy amable, se puso a trabajar muy entusiastamente y buscó 70 moléculas. Encontró 70 moléculas que tienen la particularidad de que tienen anillos aromáticos y sobre todo que incluyen piperacinas dentro de sus estructuras y sobre todo incluyen este segmento de benzotiazol.
Entonces ahí encontró compuestos similares, aquí les muestro el agrupamiento que se dan entre ellos y aplicamos el mismo flujo de trabajo y tenemos estos resultados. Entonces, al final tenemos una bondad de ajuste de 0.98, validación cruzada 0.67, el poder predictivo se queda en 0.74. Aquí tenemos nuestros valores experimentales contra nuestros valores predichos. Pues esto ya no sirve para hacer predicciones, las predicciones biológicas de nuevos compuestos. Entonces, al final resulta que pues, su actividad es de 5.1, va a ser ligeramente más, más activo, pero tal vez no valga la pena, ¿no? Porque no es el mejor compuesto. Y en la búsqueda de nuevas estructuras que pueden tener actividades biológicas, principalmente como antibióticos, pues nos dimos a la tarea de buscar en la Biofaquin, que es una base de datos publicada por el grupo de investigación del doctor José Luis Medina Franco, que son productos naturales de origen mexicano, aislados en el Estado de México, en el Estado de Morelos, en el Estado de Hidalgo. Entonces la idea es que a partir de productos naturales, la idea es que a partir de productos naturales nosotros podamos encontrar nuevas moléculas que nos puedan guiar hacia la búsqueda de nuevos antibióticos. Entonces ya que tenemos este modelo, metimos esta base de datos y hicimos la predicción de 600 compuestos. Esto lo hace súper rápido. Y al final, dentro de nuestro modelo fue entrenado con análogos de ciprofloxacino, que incluyen aquí estos segmentos de benzotiazol. Generamos nuestro modelo QSAR, ya que lo validamos, metimos todos los datos de nuestra base de esta base de datos, y al final, pues la predicción nos dio buenos resultados para estas dos moléculas. Les presento aquí, que son la aristoloxacina A y la aristoloxacina B, aisladas en plantas que se encuentran en el estado de Morelos. Perdónenme, no recuerdo los nombres científicos de las plantas, pero fueron aisladas en plantas de Morelos. ¿Sí? Entonces dijimos, pues ya dimos con algo, ya encontramos con un gol. Entonces la idea al final es que este compuesto aristoloxacina tiene una similitud en esta parte de aquí. Eso sirven las técnicas de similitud para ver en qué se parecen y resulta que pues lo que comparten en común son estos anillos, son estos átomos que se encuentran remarcados en rojo. Entonces la idea es que aquí tenemos la estructura del ciprofloxacino con la girasa. Entonces hicimos un docking con la aristoloxacina A para ver cómo se puede unir y pues resulta que puede unirse de manera similar, ¿no? Entonces dijimos, ya, esa es una buena noticia. Y entonces, pues hicimos la predicción, esta nos da un valor de 5.34. Es decir, en términos ya un poquito más de concentración, estamos hablando de la concentración que se actuó a 1.89 microgramos mililitro contra Staphylococcus aureus. Bueno, pues como buenos investigadores, el doctor Alberto Gutiérrez vio esos datos, lo buscó en internet y resulta que encontró este artículo de la doctora María Yolanda Ríos, que fue publicado en 2017. ¿Vale? Entonces, que serán como 7 años antes. Y resulta que sí, o sea, sí, efectivamente tiene actividad contra Staphylococcus aureus, tiene un valor de 5.93. Es decir, tiene una actividad biológica más elevada que la que nos predijo nuestro modelo. Eso se traduciría a una concentración de 0.5 microgramos por mililitro y pues la diferencia es de menos 1.39 microgramos por mililitro. O sea, es una diferencia, pues sí hay una diferencia, no van a ser como la exactitud muy buena, pero pues nos estamos acercando, ¿no? Entonces, recordemos que al final nosotros metimos 600 compuestos, esos 600 compuestos escogimos solamente uno. Entonces, pues, eso habla del poder de este modelo, CUSAR. Y al final, pues a partir de estos datos, nosotros dijimos, bueno, pues vamos a implementar este segmento. En vez de tener toda esta parte de aquí, vamos a meter esta parte, y entonces proponemos este nuevo derivado. Nuestro modelo CUSAR nos dice que puede tener una actividad de 5.29, es decir, 1.27 microgramos por mililitro. Entonces, pues bueno, pues ahí está esa molécula. Pues esa es la propuesta. Pues ahorita no hemos trabajado en la síntesis directamente,
Pero pues es cosas, ¿no? Que quedan ahí, pendientes. Pero pues bueno, esto habla de nuestro poder predictivo. eh, y al final, comparado con el ciprofloxacino, su actividad se calcula con nuestro QSAR de 4.65. Pues nuestro compuesto sería más activo que el ciprofloxacino que está en el mercado. Al final, esto lo metemos a un congreso, y pues, Christopher, que aparece aquí en una foto de la Gaceta, pues presume su tercer lugar, bien merecido. Pues bueno, muchísimas cosas más. Realmente esta presentación tiene muchísimos más resultados, pero ya me paso a la parte final, si me lo permiten. Ay, solo- Entonces, esta es la, ¿no? del Google Colab. Entonces, pues aquí hay mucho código de computadora, mucho código en Python, que pues no les voy a mostrar eso. No vamos a meternos en estos detalles, pero sí vale la pena como no verlo realmente en el papel, como que vean qué es lo que se puede hacer con esto, pues ya en acción, ¿no? Entonces, aquí pues este es el código de Python. Este, ya es la última parte, y pues la ejecución puede tomar un poco de tiempo, pues les pido paciencia, pero bueno, igual, si les voy mostrando, necesito que ahorita se ejecute esta celda. Este, Luego tengo que reiniciar y volver a instalar. Estas son cuestiones que realmente pues no tienen que ver conmigo. He tratado de mejorarlo, pero uno de los problemas es que las bibliotecas se van actualizando, ¿no? Entonces, aquí el problema que tenemos es que se actualizó una biblioteca que se llama NumPy. Y entonces, como se actualizó, pues ya no compite con las demás. Entonces tenemos que hacer todo un relajo, ¿no? Pero pues bueno, al final funciona y se utiliza. El problema de estos collab, o sea, realmente esto ya es un cuaderno de Python que pues, nos permite introducir código. Podemos empezar aquí a generar código. Y eso es lo bonito. Bueno, esto es algo que me asombró hace unos ya 3 años, de que es que nosotros podemos empezar a generar código con inteligencia artificial. Entonces yo aquí le puedo decir, genera una gráfica de regresión lineal, ¿no? Entonces ahorita no lo voy a hacer. Aquí le pone, le pucha, y eso te manda a Gemini. Este sí es un entorno de ejecución que está conectado directamente con Gemini, que es la aplicación de inteligencia artificial de Google, ¿no? Y pues no es cualquier cosa, la verdad es que son inteligencias artificiales realmente muy poderosas. Entonces aquí pues ya va trabajando. Yo estoy trabajando actualmente desde Google Chrome, entonces no tuve que hacer una instalación rara ni cosas por el estilo. Y pues sí te permite tener ahí poder de cómputo, y aparte compartirlo, eso es lo bonito. Uno puede compartir todo este trabajo con otras personas y pues se va armando el trabajo de manera colaborativa. Ujú. Inicia una sesión, ejecuta todo. Aquí ya poco a poco vamos a ir viendo qué es lo que hace. Entonces ya de aquí pues yo tengo que decir cuál va a ser el entorno de ejecución con el que yo voy a trabajar, cuáles son las librerías con las que yo voy a trabajar. RDKit, aquí está, esta es la librería por excelencia para hacer manejo de datos quimioinformáticos. Tenemos también esta librería que es Mordred, que lo que nos permite es calcular descriptores moleculares para nuestras moléculas. Tenemos esta que se llama Molplotly, que es una maravilla. Cuando la conocí me maravillé y es justamente lo que les quiero enseñar. Y tenemos otras técnicas de aprendizaje no supervisado como UMAP. Entonces aquí también trabajamos con otras librerías como NumPy, Panda, Seaborn, esta biblioteca por excelencia que es RDKit, que es la que nos va a permitir hacer todos estos algoritmos de inteligencia artificial.
no, perdón, que nos va a permitir generar datos quimioinformáticos y la que nos va a permitir trabajar con inteligencia artificial es SKLearn. Al final, pues definimos algo que se llaman funciones, que son ahí algoritmos que nos van a permitir, pues trabajar. Ya son los algoritmos cargados y los podemos, personalizar, los podemos trabajar, ajustar a nuestras necesidades. Y pues bueno, ahorita les muestro qué es todo esto y pues se ve muy impactante, ¿no? O sea, ya realmente meterse a todo esto bueno, yo hablando, ¿no? Yo no soy alguien que se dedique a la computología, yo soy químico de formación, entonces, pues ya cuando uno entra a todo esto, pues sí es como de, ¿qué onda con todo esto, no? Y sí, la verdad es que no les voy a mentir, sí fue todo un trabajo, no es tan sencillo, y yo empecé a trabajar todo esto como por ahí del 2018. La verdad es que los tiempos cambian muy rápido y para 2023 con esto de las inteligencias artificiales, es que yo les diría, ya no se peleen con esto. O sea, realmente la inteligencia artificial ya puede hacer todo esto, ya puede programar muy rápido, y eso es algo bastante interesante, ¿no? Entonces ya mediante solicitudes, mediante prompts, que es lo que les enseñé hace rato, uno puede ir metiendo sus solicitudes mediante frases y ya les va a dar directamente lo que genera, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, al final, tener una formación en programación siempre va a valer la pena, y entre mejor fundamentos tengamos en programación, muchísimo mejor vamos a poder trabajar, porque la inteligencia artificial no es tan inteligente como uno quisiera, ¿no? Ahí definimos nuestras variables, tenemos aquí, definimos algo que se llaman variables, que esto pues, es como vamos a programar nuestro modo de trabajo. Todo esto nos permite trabajar ahí, personalizar nuestro modo de trabajo. Nosotros aquí cargamos nuestros datos desde Drive. Todo esto está alojado en carpetas de Drive. Yo trabajo aquí desde mi cuenta de la facultad, que me permite trabajar con Google. Y entonces, pues es bastante dinámico, ¿no? Entonces no tenemos que estar ahí liando mucho con cargar los archivos, ya están ahí almacenados, los cargamos y al final nosotros podemos visualizar nuestros datos, ¿no? Al final esto está compactado, pero son 1219 columnas, ¿no? Que son 1219 descriptores. Hacemos aquí nuestro clustering. Ujú. Bueno, ejecutar esta celda. Mm, así, aquí sale la gráfica. Entonces aquí tenemos nuestros clusters. O sea, de todos esos 70 compuestos que metió Christopher, estos se empiezan a agrupar. Y de alguna manera, en vez de tener la estructura de 70 compuestos, ya solamente tenemos en nuestra mente la estructura de 12 compuestos. Porque hay muchos compuestos que se parecen entre sí, ¿no? Entonces, pues habrá detalles de que este tiene cloro, este no, este tiene el cloro en posición 3, este en posición 2, etcétera, ¿no? Pero al final nosotros podemos identificar cuáles son esos principales subestructuras. Entonces, vean, aquí tenemos el primer clúster y vean que todas las estructuras, esto es Molprotli, eso que les estoy enseñando en este momento, eso es Molprotli. Entonces, vean cómo tenemos nuestra gráfica de dispersión. Y si nosotros acercamos nuestro cursor, empiezan a salir las moléculas a las que hace referencia cada uno de estos puntos. Entonces, pues ya cuando uno tiene los datos y ya le apasiona y conoce sus moléculas y tiene un objetivo, la verdad es que es súper apasionante, ¿no? Porque ya te empieza a organizar la información de una manera muy bonita. Y se pueden hacer muchísimas cosas, se pueden representar aquí en esta plataforma que les estoy mostrando de Colab. Pues he visualizado proteínas, he hecho cálculos cuánticos, he hecho cálculos en DFT, pues sin necesidad de instalar varias cosas. Sí me he tenido que pelear un rato con la programación, pero ya toda la inteligencia artificial pues ya hace bastante ayuda, ¿no? Entonces vean, digamos, este es el clúster más activo dentro de nuestras moléculas, como que algo tienen ahí este segmento que lo hace muy activo. Este, pues bueno, aquí vemos la información. Se pueden hacer muchísimas cosas más. Hacemos el splitting, hacemos el entrenamiento y al final hacemos la validación. Aquí nos dan nuestros coeficientes de determinación. Nuestro entrenamiento de 0.99, validación cruzada 0.68 y la prueba de 0.75. Se pueden discutir, hay muchísima discusión en esos índices, pero pues, al final es un modelo que se puede utilizar. Entonces, al final nosotros necesitamos ver
cuáles son esas moléculas, esas predicciones que sí son confiables y cuáles no. Entonces vamos a definir algo que se llama dominio de aplicación, que es esto que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos el límite. Digamos que todas las moléculas que salen de esta línea son moléculas que son muy distintas al resto. Estas moléculas, digamos que entre sí se parecen, tienen alguna relación entre sí. Principalmente en las piperacinas, los benzimidazoles, los anillos aromáticos. Entonces ahí pues lo que cambia es un poquito la conectividad, pero todas se parecen entre sí. Y resulta que esta pues, es la única y detergente, la que es muy distinta a todas las demás. Entonces no se halla con todas las demás, entonces va a sobresalir. Es tan diferente que sobresale. Eso es lo que conocemos como outliers. Y son bien importantes los outliers porque eso nos dicen cuáles son las moléculas que son muy distintas. O sea, cuáles son las moléculas que tal vez valga la pena buscarle por aquí. Porque vaya, como investigador uno puede decir, yo me voy a la segura y voy a hacer moléculas que se parezcan a estas. Porque estas moléculas ya son moléculas que están evaluadas, que caen en unas predicciones buenas, que tienen errores residuales menores a uno o menos uno. Entonces estas moléculas son buenas. Yo voy a hacer moléculas que solamente se parezcan a estas porque lo que quiero es que pegue, ¿no? Pero realmente no son moléculas muy novedosas. Entonces, a lo mejor si tú lo que quieres es patentar o hacer cosas, ya no te va a servir porque están protegidas. Sin embargo, estas que están acá son moléculas muy distintas. Son moléculas que siguen teniendo la actividad, pero son moléculas distintas. Entonces, a lo mejor para innovar, te llame la atención generar moléculas que se parezcan a estas y no tanto a estas, porque la parte de innovación está en este lado. ¿Vale? Entonces uno ya habría que ver qué tanto se aleja de esta línea verde. Entonces uno ya toma decisiones de si son predicciones confiables o son predicciones no tan confiables. Al final, este segmento izquierdo lo pudiéramos entender como predicciones confiables, mientras que estas de acá la pudiéramos entender como predicciones que hay que tener cuidado, pero que como son outliers, son moléculas que no se parecen al resto. Entonces probablemente por ahí está como la innovación, ¿no? Al final, todo eso da para muchísima discusión. Pues dependiendo del caso y la información que uno tenga, es las decisiones que uno puede tener. Al final vemos cómo se acoplan la predicción, los datos experimentales contra nuestros datos predichos. Tenemos, y fíjense, eso ya es bien bonito porque aquí es lo que podemos nosotros empezar a jugar. Entonces eso nos facilita muchísimo trabajar con la información. Entonces, estas moléculas azules son nuestro grupo de entrenamiento. Entonces, ahí vemos la estructura, vemos la actividad experimental, podemos ver algunos datos, podemos ver propiedades. Esto sería cuestión de programar y podemos personalizar muchísimo, ¿no? Aquí también vemos el grupo de prueba, que sirvió para medir el poder predictivo de nuestro modelo. Podemos verlo. Entonces, cuando tenemos más categorías, pues se pueden hacer muchísimas más cosas. Entonces, ya tenemos nuestro modelo QSAR, ¿vale? Entonces, ahora a lo que venimos, ¿no? A hacer las predicciones. Entonces, aquí tenemos varias maneras de introducir las predicciones. Nosotros podemos meter una base de datos de Excel. Por ejemplo, lo que hicimos con los antibióticos, con el Difaquin, perdón, con su base de datos. O sea, al final nosotros jalamos la base de datos que está publicada en Internet, la alojamos en Drive, por ejemplo, en este caso, y desde Drive la ordenamos, tomamos la información que nosotros nos interesa para poder trabajar con nuestro algoritmo. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo podemos jalar. Entonces, con un archivo Excel que tiene muchísimos datos, que puede tener 10 moléculas, 5 moléculas o 5000 moléculas, desde un archivo de Excel podemos hacer la predicción. Pero a lo mejor ese archivo de Excel puede ser muy tardado y yo quiero solamente 2 moléculas, entonces vamos a hacer una lista de smiles donde aquí, por ejemplo, aquí les pusimos mano 01, mano 22, mano 23, pues para ver cuáles son las moléculas, ¿no? Todo eso lo tenemos en bitácoras, ordenado, sabemos qué estructuras corresponden, y lo que estamos presentando a la computadora es sus estructuras en forma de smiles. Entonces aquí nosotros podemos meter estos datos para que sea un análisis mucho más rápido, que es lo que vamos a hacer ahorita. Y también podemos poner ahí compuestos comerciales. En este caso estamos metiendo penicilina, amoxicilina,
Tenemos aquí ácido clavulánico, sulbactam, tenemos ceftriaxona, vancomicina. Al final, no queremos hacer la predicción de estos compuestos, pero al final nos sirven de referencia, ¿no? Para saber qué tanto están cambiando nuestros compuestos, qué tanto están cambiando sus propiedades con respecto a lo que ya está al mercado, etcétera, ¿no? Entonces, al final sirven para hacer un punto de comparación. Ahorita no lo vamos a comparar, simplemente vamos a hacer la predicción de estos compuestos que tenemos aquí. Y fíjense cuánto tiempo tarda. Entonces, a partir de esta celda, ejecuto, control F10, va corriendo, y aquí está haciendo la predicción. Entonces, aquí lo que está haciendo es calcular los descriptores moleculares. Y ya, aquí lo tiene. Aquí lo tenemos en formato de lista. Entonces, no tardó, ya una vez que ya tenemos el modelo, la predicción es súper rápida, ¿no? Y pues bueno, aquí pues no es tan fácil visualizar, o sea, esto para nosotros como seres humanos pues no nos da información, ¿no? Esos códigos Smiles. Entonces nosotros lo que necesitamos es ver dibujitos, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a visualizar nuestros datos. Entonces, lo que tenemos aquí de este lado son compuestos que caen dentro del dominio de aplicación, es decir, son predicciones confiables porque se parecen a los elementos con los que entrenamos el modelo. Mientras que lo que tenemos aquí ya no se parece tanto. Entonces hay que tener cuidado con esas predicciones. Entonces la idea que estábamos buscando era encontrar moléculas arriba de 5.3, pero pues no tuvimos ninguna para este grupo de investigación. Entonces aquí lo tenemos, definimos su espacio químico y aquí utilizamos una técnica que se llama análisis de componentes principales. Y vean, entonces aquí nosotros ya podemos visualizar el espacio químico, digamos que, por ejemplo, aquí tenemos el clúster, que sería el clúster 8, que son estas moléculas verdes. Entonces vean cómo todas se parecen estructuralmente. Cambian ahí los heteroátomos, cambian ahí los sustituyentes, pero tiene un núcleo en particular que es ese nitrilo conectado a dos anillos aromáticos. Entonces, estas van a tener propiedades similares entre sí, que tal vez se parezcan a estas del clúster 2, que son las que están en azul, pero todas estas van a ser muy diferentes a las propiedades de este clúster 1. Es como ese color rosita salmón. Entonces, vean, nosotros podemos empezar a decir, bueno, yo solo quiero comparar este clúster 1 con el clúster 4. Pero a ver, vamos a comparar el clúster 13, que aquí le puse el clúster 13, que son las moléculas nuevas que yo quiero predecir, que están en ese color naranja. Entonces, estas moléculas nuevas que yo quiero predecir, por ejemplo, esta que es la que me llama la atención, no hay algo que se parezca, ¿no? Dentro del clúster 1 y el clúster 4. Yo tendría que buscar qué moléculas sí se parecen. Entonces ya le damos aquí. Entonces vean, las que más se parecen pueden ser estas o esta, que pertenecen al clúster 11. Vamos a ver el clúster 11 y el clúster 13 y pues habrá alguna similitud entre estas moléculas, ¿no? Ya a uno como químico le toca buscar cuáles son esas similitudes y sobre todo interpretar los resultados, ¿vale? Eh, si algo he aprendido dentro de todo este camino es que los computólogos saben muchísimo de computación, pero pues ya cuando se entran con la parte química, pues ahí es donde nos toca un poquito a nosotros. De la misma manera, nosotros como químicos sabemos mucha química, pero ya cuando toca la computación, pues tal vez no nos toca directamente a nosotros o vamos a tener más problemas, ¿no? Entonces, al final, cada disciplina está de su lado. Y cuando uno aprende eso, y que hay cosas que yo puedo hacer desde mi trinchera y hay cosas que puedo complementar con otro compañero, cuando uno aprende eso es cuando empiezan a salir los resultados, cuando empiezan a salir las cosas, empiezan a salir proyectos, empiezan a haber resultados. ¿Vale? Y ya últimamente, ya como último, pues vemos otra representación del espacio químico, que, estos son los datos, en azul es todo los datos que contamos en nuestra biblioteca, esos datos que se utilizan para construir el modelo, y los grupos que están en rojo son aquellos que nosotros queremos actividad biológica. ¿Para qué nos sirve esto? No, esto nos sirve, aquí le voy a hacer zoom, entonces, yo le hago zoom, entonces resulta
esta se parece a esta y esta se parece, o sea, va a haber alguna similitud en propiedades, principalmente entre estas moléculas. Entonces, como se parecen, pues por ahí algo deben de tener en común y ya uno como químico medicinal, pues ya le toca ver qué es eso que tienen en común, ¿no? Ya último, rápidamente, ahora vamos a entonces ahora lo que hicimos fue predecir este grupo de moléculas, que son 11 moléculas, no es mucho. Ahora vamos a meter las 600 moléculas en la base de datos de productos este, naturales de origen mexicano. Y también vamos a ver, vamos a compararlos con algunos compuestos comerciales. A partir de esta celda ejecuto control F10, comienza a hacer el cálculo, define nuestro data frame, dice que un archivo Excel se adicionó a nuestro grupo de exploración, nos dice que tiene un diccionario, es decir, con Smile, es decir, esa lista, cuestiones ahí de programación, se llama diccionario, pero se agregó un diccionario con Smiles al grupo de exploración. Los fármacos comerciales también los vamos a tomar en cuenta, ¿vale? Entonces ya son más datos, son 639 en total, y ahorita lo que está haciendo es la predicción de estos, eh, de los descriptores moleculares del grupo de exploración. Pues, relativamente tiene buena velocidad, ya que termine de calcular los descriptores moleculares, va a ser la predicción. Entonces, regálenme una pausa de 2 minutos en lo que termina, por favor. En un momento regreso. Bien, primero lo que todo, tal vez pueda contestar una pregunta. Por ejemplo, dice por aquí, por ejemplo, Juan Sosa dice, quisiera saber si, por ejemplo, trabajo con moléculas nuevas y cálculos, propiedades ADMET, mediante ejemplo Data Warrior, ¿cómo se fue alimentando, cómo se fue alimentado, por ejemplo, ese algoritmo? O sea, ¿te refieres al algoritmo de Data Warrior? No entendí bien esa pregunta. Por aquí está otro que tal vez sí pueda contestar. Agradecen por la conferencia, no, no es nada. ¿Y qué software o aplicación se utiliza para calcular la similitud? Este, híjole, pues, ahora sí que me agarraste de bajada. Realmente así como un software en este momento no te podría decir. Realmente lo que estamos haciendo nosotros es pues calcularlo con esta metodología, ¿no? Que al final, más que el software, pudiera decir que estamos utilizando la herramienta, la biblioteca de RDKit y sus algoritmos que están implementados, ¿no? Ya terminó, continuó, por este momento regreso con las preguntas. Pero bueno, ya terminó, ya calculó los descriptores moleculares y bueno, realmente esto es lo que tardó.
Vean, ya hizo la predicción de las propiedades de los 600 compuestos y ya puedo visualizar cuáles compuestos son a los que se refiere. Entonces, de aquí estos serían los compuestos que son buenas predicciones porque caen dentro de nuestro dominio de aplicación y son los compuestos con mayor actividad. Entonces, lo que veníamos a buscar era compuestos que tuvieran una actividad arriba de 5.3 y pues resultaría que son estos compuestos, ¿no? Entonces ya de aquí, pues a cada quien, vuelvo a insistir, cada quien le toca pues ver si esos resultados pues realmente valen la pena, si son moléculas que están propuestas. La verdad es que esta base de datos no la conocíamos muy bien, o sea, como que la bajamos, la metimos, y ya conforme fuimos viendo, pues son, por ejemplo, datos, que, por ejemplo, de aminoácidos, ¿no? Que tal vez no, esta, por ejemplo, de aquí, que sería la fenilalanina, pues no es la molécula, pues digamos, más innovadora, más prometedora, no es la molécula más rara, ¿no? Es una molécula, pues, bastante, presente en todos lados. Entonces, pues tal vez no sería como lo que yo seleccionaría, ¿no? Por ejemplo, estas estructuras que están acá, pues ya esos biciclos ahí, con tantos centros asimétricos, pues ya se vuelve un reto, ¿no? Obtenerlo desde una planta, no sé qué tan disponible sea, pero pues por síntesis sería bastante complicado, ¿no? Estas moléculas, pero por ejemplo esto, pues dices, bueno, entonces es el ácido cinámico, ¿no? Entonces, pues por ahí tal vez sí, ¿no? Este, algo similar, ¿no? Creo que no es realmente el ácido cinámico, pero pues uno ya empieza a analizar cuáles son las moléculas, este, pues, que tal vez sí, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, la aristolactama, que ya, pues ya por diversas cuestiones, pues sí ya me empezó a llamar la atención. Por ejemplo, aquí tenemos a la aristoloxacina A, y por aquí debe de estar la otra aristoloxacina B, que son, pues es que dije, bueno, esta sí me llama la atención, ¿no? Por diversas razones, y pues principalmente el segmento que ya les había comentado, previamente. Pues al final yo no puedo trabajar con todas estas moléculas, aquí creo que no activé la filtración. Es nuevamente a partir de aquí, control F10. Ahora sí, ya solamente me quedo con estas, que, pues, porque todo lo demás, pues realmente no me sirve, no me interesa y me va a ser más complicada la interpretación. Entonces, al final veo cómo se dispersan dentro de nuestra representación de espacio químico. El problema de componentes principales es que como que no se juntan con lo que uno quisiera, este, y quedan muy dispersos, ¿no? Y en algunos casos hasta aquí, por ejemplo, suelen encimarse todos los datos, ¿no? Eso pues, puede ser un problema. La idea es como que se agrupen para poder diferenciar esos, cuáles moléculas sí se parecen entre sí, ¿no? Algo así como esto. Esto es con una técnica que se llama UMAP. Entonces aquí pues ya agrupa, entonces ya sé que estas moléculas se parecen más a estas moléculas. Entonces ya de ahí pues, ya es, digamos, conocer el contexto de qué es a lo que se parece y pues ya con eso uno toma decisiones, ¿no? Entonces pues ya no les quito más el tiempo, pues ya es tarde y pues realmente ya se hambre, ¿no? Entonces, pues espero que bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado. Pues el curso está enfocado realmente, es asincrónico, y está enfocado en que pues, ustedes comprendan todo esto paso a paso, ¿no? Pues sí, no les voy a mentir, sí es bastante trabajo, pero pues la idea del curso es que pues les pueda ayudar o los pueda guiar para que ese trabajo sea menos y sea más directo, en la obtención de ese objetivo, ¿no? Cumplir ese objetivo. Entonces les agradezco muchísimo la atención, y pues cualquier duda o pregunta, aquí quedo a sus órdenes. Ay, no, no, ay, no, pero bueno, ahí está. Sí, entonces, continúo con las preguntas, por favor, con las del chat. Sí, por favor. Ujú. Luego dice por aquí Francisco T. Siguiendo con la pregunta de Dafne, en general los resultados de QSAR se ligan a un software comercial. No, pues aquí en este caso no se está ligando a un software comercial. Pues todo lo hicimos con, pues digamos, o sea, lo comercial sería Google, ¿no? La plataforma de Google, pero pues realmente en este sentido, pues no, o sea, te ofrece muchísimas cosas
Pues bueno, la parte problemática es que pues realmente no es siempre privado totalmente esto. Al final, pues Google lo que va a tomar son estos datos, ¿no? Y no tanto los datos, ¿no? Sino el funcionamiento de cómo trabajan sus algoritmos, cómo trabajan sus plataformas, pues con la idea de que lo mejore, ¿no? Si tú no quieres que te estén analizando, digamos, de esta manera o que rastreen tus datos, pues está la versión de paga, ¿no? Pero pues bueno, al final, pues esto lo hicimos realmente sin un programa comercial. Y al final, un software comercial sí vale la pena, yo creo. Si uno tiene el dinero, tiene el presupuesto o la colaboración para obtener un software comercial, yo creo que sí vale la pena, porque los software comerciales lo que hacen es que trabajan para que la interfaz sea amigable, la interfaz sea bonita, que sea con pocos pasos, que se pueda entender fácilmente. Afortunadamente, pues en el Instituto de Química tuve la ventaja de trabajar con softwares comerciales, y también con softwares no comerciales, y pues con ambos sale la chamba, pero definitivamente pagar, pues sí te ayuda muchísimo. No sé si era lo que se refería con que se liga a un software comercial. Pues al final pues no utilizamos un software comercial y no pagamos, digamos, ninguna licencia o patente para generar todo este modelo que usar. ¿Nos podría compartir el collab? Sí, claro, en un momento se los hago llegar. Aquí el profe Oscar Gámez Sagada tiene una pregunta. Hola, doctor Eric. Hola. Gracias por la plática. Bueno, mi pregunta radica en el uso de descriptores de Mordred. O sea, comprendo que Mordred hace un cálculo de propiedades de forma asistida, bueno, de descriptores. Y estos descriptores, al reducir dimensiones, podrían meter un ruido en la generación de la reducción de dimensiones, ¿no? Ante esto, yo quería hacer a preguntar si existe una priorización de descriptores en el modelo QSAR. Existe una priorización, pues la verdad es que yo creo que hay como 7 escriptores que es la, ¿qué es? Número de enlaces de hidrógeno, donadores de enlaces de hidrógeno, aceptores de enlaces de hidrógeno, enlaces rotables, peso molecular, log P y área polar, área total superficial polar, no recuerdo, topológica superficial, TPCA se abrevia, ¿no? Son 6 descriptores que pues son como en cualquier programa, en cualquier plataforma donde te calcule propiedades ADMET, te las va a calcular. Son propiedades que tal vez son muy sencillas, hasta como que alguien así que llegue muy, digamos, como muy ansioso diría, no, 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 eso me lo voy a saltar, ¿no? Yo creo que con eso sale muchísima información, ¿eh? Y sí se puede hacer muchísimas cosas. Ya lamentablemente ya cuando pues uno trabaja con moléculas más complicadas y cosas, pues no alcanza, ¿no? Y realmente, este, el tema es que no tienen esa covarianza que necesitas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el número de enlaces en el número de aceptores de hidrógeno, suelen amontonarse, ¿no? En el 1, en el 2, en el 3, ¿no? Y ya en el 4 o 5 suelen salir pocos puntos, ¿no? Entonces, digamos, como que no tienen esa varianza suficiente que te va a permitir obtener buenos análisis QSAR. Entonces, ya en ese sentido, por ejemplo, ya entran los descriptores topológicos, que eso es lo que te van a hacer, te van a representar caminos, ya te van a representar 4 carbonos que tienen de espaciador 2 nitrógenos y luego un carbono más. O sea, a lo mejor tú puedes encontrar ese camino, ese pathway, en una molécula que tal vez no es tan evidente, pero se encuentra en otra molécula, ¿no? Porque a lo mejor está unido con ciclos o cosas por el estilo. Entonces, ya en ese caso, pues sí te conviene trabajar con descriptores topológicos, y pues ir complicando un poquito más todo esto, ¿no? Al final todo eso va a depender muchísimo de los datos que tú estés trabajando, pero yo creo que esos 6 que te mencioné, tal vez ahí chécalo, estos descriptores de distribución de carga funcionan bastante bien. Sí, lo comento porque al menos, bueno, en la investigación de productos naturales, yo realicé justo un análisis tomando esos criterios que usted comenta, que son los de Lipinski. Y bueno, lo que sucede mucho en los productos naturales es que a veces las propiedades fisicoquímicas que tienen, pues no son del todo favorables, ¿no? Entonces, cuando se hace una reducción de dimensiones, pues me queda de que o son muy diferentes o pues no ejercen unas propiedades que sean deseables, ¿no? Entonces, en ese caso, pues a mí no me convenía mucho usar el conjunto de Lipinski. Lo que usted propone es entonces utilizar una huella digital basada en caminos.
pues una huella digital o unos descriptores, o sea, realmente descriptores topológicos. Ahí en el caso de Modred, pues viene una lista bastante amplia, ¿no? De descriptores en 2 dimensiones, más que los fingerprints, pero mira, ahora que lo mencionas, pues los fingerprints también te pudieran funcionar. En mi experiencia, un poquito personal, prefiero los descriptores, porque son variables continuas. O sea, al final, una huella digital son valores de 0, 1, valores enteros tal vez, pero pues no son continuos. Y la ventaja de los descriptores moleculares, sobre todo los topológicos, es que son valores continuos, que tal vez no tienen una interpretabilidad aisladamente, ¿no? Por ejemplo, un descriptor topológico te va a dar un valor de 2.6, ¿qué significa? Quién sabe, ¿no? Pero pues nunca se va a repetir ese 2.6 en tu grupo de moléculas, entonces ya te está dando muchísima información y te va a ayudar a hacer regresión. Ah, ok, ok. Inténtale Muchísimas con gracias, doctor. descriptores topológicos. Yo te apuesto que mete topológicos, y te va a ir bien. Es que sobre todo los productos naturales, como suelen ser muy grandes, pues ya se repiten las propiedades fisicoquímicas, ¿no? Sobre todo los P, peso molecular y las que te había dicho. No, al contrario, gracias a ustedes. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Comentario. Bueno, el curso tiene dos secciones principales, que es una de cursos básicos de Python enfocados a todas estas ciencias químico-biológicas. Entonces ahí explicamos desde qué es una variable, qué es un diccionario, qué es un bucle, bucle for, tipos de datos, flotantes, enteros, cadenas, cómo trabajar las cadenas, cómo formatear cadenas, o sea, todo lo básico, ¿no? Pero un poquito más enfocado a Python, trabajar con data frames, lo básico de inteligencia artificial con scikit-learn, pues bueno, son 12 videos, un poquito extensos, pero pues ahí dirigidos en ese aspecto. Y ya luego viene toda la parte de quimioinformática. Con quimioinformática comenzamos desde principios básicos de Smiles, similitud química, y ya nos extendemos un poquito más con todo lo que es QSAR, ¿no? Al final todo eso condensa en QSAR en 1 o 2 videos, pero son videos que necesitas todo lo anterior. Entonces, y pues sí, les hago llegar el script también, yo creo que de una vez, ¿no? Este, Entonces, ese está alojado ahí en mi cuenta de red. Pues ya lo voy a dejar ahí, ya no lo voy a mover. Entonces, en teoría, pues, acceso a él como lectores. Entonces, yo espero que lo puedan descargar. Y listo. Igual, dejo mi correo. Bueno, ahí dejo mi correo por si tienen alguna duda o que no jaló el script. Pues ya me dicen y vemos qué pasó. No, pues bueno, no, al contrario, gracias a ti, Andrés. Pues suerte con sus proyectos. La verdad es que pues, espero les sirva. Y pues sí vale la pena hacer un curso antes de cualquier cosa, si lo permiten los datos. Pues muchas gracias, doctor, Eric. Puse ahí en el chat, los datos del curso, las promociones, un link también de Google para una evaluación, que nos ayuda bastante para dar difusión a los cursos.
Y bueno, pues gracias a todos por su asistencia. Y si no hay más preguntas, ¿Alguno de mis alumnos que se anime a preguntar? Espero estén ahí. Sí, bueno, de todas formas, ya el doctor Eric puso el correo, y pues los esperamos en el curso donde van a ver, mucha información de la que el doctor Eric ha platicado ahorita de manera muy abreviada, ya la van a ver más ampliamente. Y pues, un agradecimiento, doctor Eric, nuevamente. Al contrario, Y doctor. tengan buena noche. Gracias a todos por su asistencia y seguimos pues en comunicación. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.